Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este miércoles 5 de noviembre. Ya saben que estaremos juntos un buen tramo de esta mañana buscando reflexiones, argumentos, opiniones en torno a cuestiones de actualidad que tienen que ver con Asturias, lógicamente. Hoy nos vamos a meter en el primer Foro Internacional de Vivienda Colaborativa 2025. Es un foro que se va a desarrollar este próximo fin de semana, en el que se va a hablar de cuestiones, creemos y jugamos, muy importantes y al menos creo que muy interesantes para la reflexión. La Dirección General de la Agenda 2030, en colaboración con la cooperativa Xuntase, impulsa este primer Foro Internacional de Vivienda Colaborativa 2025. El objetivo es posicionar a Asturias como un referente europeo en convivencia sostenible e intergeneracional. Y para hablar de este asunto nos acompaña Juan Ponte, director de la Agenda 2030, María Asun Rodríguez, que es la presidenta, si no me equivoco, forma parte de la cooperativa Xuntase, y también nos acompaña una vieja conocida del programa, es la periodista Lala Franco, que ya estuvo con nosotros en más de una ocasión y que hoy se suma a esta conversación en la que, como les digo, queremos entrar en este programa, en este Foro Internacional de Vivienda Colaborativa 2025. Asturias cuenta además con uno de los programas de apoyo a la vivienda colaborativa más sólidos del país. Está dotado con 1,3 millones de euros para su fomento y desarrollo, financiados a través de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. En definitiva, este foro se trata de un encuentro internacional que va a reunir a referentes de distintos países, instituciones públicas, cooperativas y colectivos para reflexionar sobre los modelos de vivienda colaborativa y su papel en la transformación social y urbana. Durante 3 jornadas, viernes, sábado y domingo, se va a reunir a todos estos referentes para abordar experiencias pioneras, metodologías participativas, políticas públicas, proyectos europeos, casos de cohousing en Asturias, con espacio para el diálogo y la construcción colectiva. Una de las referencias fundamentales en Asturias es Xuntase, el primer cohousing de Asturias, que nacía en el año 2014 a partir de la unión de 5 mujeres de entre 39 y 64 años en aquel momento, con una idea clara: vivir en comunidad. El proyecto comenzó a tomar forma al mismo tiempo que el número de integrantes fue creciendo. En 2015 se adquirió ese terreno de Carabiés, en el municipio de Llanera, donde ya se están ultimando muchas cosas, prácticamente ya se vive, ya se crea comunidad en este espacio. Recordarán sin duda muchos de ustedes el programa que hicimos allá por los tiempos de la pandemia, en el año 2020, con distintas personas, entre ellas está María Asun también, precisamente, y hablábamos de lo incipiente que resultaba este tipo de iniciativas. En aquel momento, en aquel programa, estaba también un representante de Travensol, que es un cohousing senior pionero, está en Torremocha del Jarama, en Madrid. Empezó en el año 2000, enfocado en un modelo bioclimático y de bajo impacto ambiental, pero hay algunas referencias más en España. Podemos pensar en La Borda, otro proyecto de cohousing internacional en Barcelona, conocido por su modelo de cesión y uso y sostenibilidad. El cohousing de Fraile es un proyecto rural en Jaén que destaca por ser el único de este tipo. O Entre Patios, el primer cohousing en derecho de uso de Madrid desarrollado por Distrito Natural. Son algunas de las referencias, porque claro, esto ha ido creciendo y ya me podrán corregir nuestras invitadas, pero creo que estamos superando ya la veintena de largo de proyectos de este tipo, cada uno con su singularidad en España. También hay más proyectos en Asturias de los que sin duda podremos hablar. Así que en cuestión de segundos saludamos a nuestros invitados, a nuestras invitadas en el programa de hoy. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en el control de sonido, saludamos a Juan Ponte, director de la Agenda 2030. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por ponernos sobre la pista de este foro. Muchas gracias, un placer. Un placer siempre estar aquí. Saludamos también a María Asun Rodríguez, presidenta de la cooperativa Xuntase. ¿Qué tal, María Asun? ¿Cómo estás? Encantada. Buenos días, bienvenida de nuevo al programa. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Y Lala Franco, ¿qué tal, Lala? ¿Cómo estás? Pues buenos muy bien. días. Buenos días, contenta de estar aquí con vosotros de nuevo. Muy bien, nos alegra mucho tenerte.
tenerte en el programa. Gracias. Porque seguro que puedes aportar también muchas cosas, ¿no? De algunos proyectos que conoces de Asturias y de fuera, ¿no? Sí. Pues así es. Por ahí irán las cosas. Pero para contextualizar, si os parece, Juan, me gustaría que nos hicieses una fotografía de este foro, de los contenidos de este Foro Internacional de Vivienda Colaborativa 2025, bueno, pues para centrarnos un poco en la conversación. Bien, desde la Dirección General de Agenda 2030 partimos de un principio, y es que nadie es más que nadie. De esto se sigue que nadie puede quedar atrás. Dicho en otros términos, la calidad de vida no puede ser cosa exclusiva de los ricos, tiene que incluir a todo el mundo. Eso es que nadie quede atrás. La prosperidad, el bienestar, el buen vivir debe incluir a toda la ciudadanía, y el modelo de vivienda colaborativa se encamina, Roberto, en esta dirección. No solo un modelo de vivienda, que también, desde luego, sino una forma de vida alternativa que pivota en primer lugar sobre el compartir, pero compartir no solo en caso de emergencia, de auxilio o de necesidad, por ejemplo el extintor en las zonas comunes de los edificios privados, sino como una filosofía de vida basada en la cooperación social, en la participación ciudadana, en el apoyo mutuo. Por eso desde la Dirección de Agenda 2030 nos parece tan importante el modelo de vivienda colaborativa. Compartir no es que todo el mundo utilice el mismo cepillo de dientes. Compartir es que todo el mundo tenga derecho a un cepillo de dientes, que todo el mundo tenga derecho a salud bucodental, que todo el mundo tenga derecho a un servicio de fisioterapia, por ejemplo, que todo el mundo tenga cobertura gratuita al oculista, al óptico, a la óptica, y que todo eso se incluya, por ejemplo, en la salud y la sanidad públicas. Con la vivienda exactamente lo mismo. Si me permites, poéticamente diría que es un contramundo dentro de este mundo. Es otra manera de concebir el convivir, la convivencia. No un individualismo basado en darle una patada, un empujón a la persona que tienes al lado, sino compartir espacios y servicios comunes. ¿Por qué no la limpieza? ¿Por qué no la jardinería? ¿Por qué no los cuidados, las tareas? ¿Por qué no una biblioteca, una objetoteca? ¿Y por qué no unos gimnasios? ¿O por qué no unas piscinas? ¿Por qué tiene que ser esto solo exclusivamente cosa de ricos, ¿no? Se trata de compartir siempre respetando la intimidad también, ¿no? Que esto es a veces un prejuicio que a veces sale cuando hablamos de vivienda colaborativa. Así que efectivamente cuando a Xuntase de manera destacada propusieron a la consejería, en este caso a la dirección, el organizar un congreso que fuera además internacional de esa envergadura, dijimos que estábamos pues encantados de el servicio. Nos pusimos manos a la obra hace muchos meses ya, ¿verdad, Asun? Pues sí. Y fruto de mucho trabajo, y desde aquí quiero agradecer a Xuntas y también otra serie de entidades colaboradoras que arrimaron el hombro, que compartieron, ¿no? Precisamente dentro de esa lógica y de ese espíritu, surge este congreso internacional donde estarán las figuras más relevantes en la teorización y también en la puesta en práctica de lo que significa el modelo de vivienda colaborativa, que introduce, como digo, para finalizar ya y sintetizar, esa manera otra de concebir el mundo. Muy bien. Bueno, María, son totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que acaba de explicar y exponer Juan Ponte. Totalmente de acuerdo, y además encantada en esta colaboración tan necesaria público-comunitaria para que cosas tan hermosas, pero también tan grandes, que exceden a los propios ciudadanos, podamos sacarlas adelante. Es fundamental la colaboración con las administraciones, con nuestros políticos, con los ciudadanos, para hacer pues cosas en común. Si no, no hubiera sido posible. Como dice Juan, enseguida acogieron con muchísima dedicación, y además en momentos difíciles, este foro que nos ha costado y nos sigue costando mucho, porque traer internacionales, traer a un Durret, ¿no?, que es hoy la referencia mundial en este campo, ha sido y es muy costoso en lo personal, diferencias culturales de todo tipo, pero ahí estamos. También vendrán del norte de Europa, que son otro gran referente y que además tienen mucho que decir con la vivienda y sus soluciones, y también los compañeros de Uruguay, que llevan desde los años 60 haciendo vivienda colaborativa, con los que compartimos hace un año experiencias y aprendiendo de ellos, y ellos también del tema de cohousing, porque casa colaborativa aquí les damos más también el nombre de cohousing, porque incorpora algo fundamental, y son los cuidados.
Muy bien. Luego nos metemos en ello porque, claro, pensaba en cuando te conocimos, en aquel famoso programa que mencionaba, año 2020, esto estaba naciendo, de hecho nos habían llegado noticias, no sabías muy bien cómo enfocar, por dónde tiramos, cómo enfocamos esta historia, ¿no? del cohousing. La primera referencia nos la dio Jacobo Blanco, el sociólogo, por ejemplo, sobre vuestro trabajo en Axuntase. Ha pasado el tiempo, estamos hablando de una realidad. De hecho, creo que hoy por la tarde os recibe el presidente del Principado, Adrián Barbón. Pues sí, nos recibe esta tarde para seguir profundizando en el tema. Hay que decir que el presidente fue también pieza clave en aquellos inicios donde, como bien decías, sabíamos lo que queríamos, pero no cómo llevarlo a cabo. Sí abrió puertas y además Asturias en aquel momento fuimos pioneras con una cosa sencillita pero importante, que fue un criterio interpretativo en los servicios sociales. Asturias es la primera comunidad que introduce el cohousing dentro del catálogo de servicios sociales. Fue un aldabonazo para toda España y hay que ponerlo también en valor. Desde Asturias aportamos muchas cosas. De hecho, que el programa del año 2020, sí. y que me disculpen tanto autobombo, tenía que ver precisamente con la decisión que había adoptado el gobierno del Principado de Asturias en aquel momento en torno a esta situación. Bueno, Lala, aquí estamos. Aquí estás, ¿no? Aquí estás de nuevo. Y participando Aquí estoy como cooperativista. Como cooperativista, exactamente. Estoy ya deseandito de irnos a la casita. O sea que... Disfrutando. Bueno, hay un gran flechazo con Asturias. Sí, es evidente. Y con el cohousing. Muy bien. Así es, porque, sí, claro, sí. Tú esto ya, bueno, lo conocías, ¿no? De compañeros, de compañeras, sí. de tu propia experiencia, de tu propio trabajo. Sí, pero yo lo he descubierto hace unos 3 años. De hecho, al lado de María Asun, que es la fundadora y que lleva 11 años con el proyecto, yo soy relativamente nueva porque estoy incorporada desde hace unos 3 años, ¿no? Pero efectivamente es un proyecto que te apasiona, porque, bueno, pues que eso de vivir de otra manera y tener la posibilidad de tener un entorno que ha costado mucho construir, pero que está ahí como un espacio colaborativo esencial donde podremos, mira, tenemos unas salas de reunión, tenemos unos espacios comunes tan bellos y vamos a tener la oportunidad de ofrecérselos también, me parece que es el sábado, ¿no, María Asun?, para hacer una Mauestu con los que participan en las jornadas estas. Bueno, eso es un placer. Y luego me ha gustado mucho escuchar a Juan decir esta filosofía tan bonita que es la nuestra, pero que la diga un director general, que esto se diga desde la administración, pues no deja de sorprender, porque francamente no es el lenguaje habitual del mundo político. Sí. Y efectivamente estamos todos un poco enfermos de individualismo y entonces todo aquello que sea el aportar una visión, un intento de vivir más descentrados, más volcados en lo social, sabiendo que solos no nos salvamos, es decir, que solos no podemos, en todos los terrenos, también en el terreno, por ejemplo, que le concierne mucho a Juan, que es el terreno del medio ambiente, de la protección medioambiental, pues nada, es un gusto. Vale, muy bien. Bueno, no solamente desarrolláis un proyecto de vivienda colaborativa, María Asun, sino que en los ratos libres escribís libros. Y acabáis de presentar... Libros comunitarios. Libros comunitarios. Hecho a 4 manos, a 6. Sí. Con prólogo de Charles Darrett, sí. Que es muy importante. Muy importante, sí. Soñar y poder. Sí. Lo acabáis de presentar, además, ¿no? Si no me equivoco. Sí, que lo acabáis de presentar, ¿no? Lo presentamos el sábado y, bueno, está como recién salidito de... Ayer recogimos los ejemplares de la imprenta, o sea que está muy... Y, a ver, es un libro muy práctico, María Asun podrá decir más, pero yo he colaborado también recopilando los materiales, haciendo las entrevistas. Es un libro que cuenta la historia de Axuntase, cuenta la historia de cómo surge esto. Cómo surge esto a partir del proyecto de María Asun y de Nieves, que son las fundadoras, y va desarrollando también los conceptos teóricos que están debajo y a la vez entrevistando a mucha gente que ha colaborado, que aparte que ha sido esencial, desde los arquitectos a la jefa de obras, que fue una mujer, hasta me lo dijo Pérez, que es el gabinete que ha llevado la comunicación, y por supuesto pues a Alejandro, que nos ha ayudado como psicólogo, bueno, una serie de gente que tiene la FIARE de la banca ética, que nos ayuda con la financiación, la economista y la que nos ha asesorado todo este tiempo, es decir,
es una visión bastante panorámica. No hemos querido que sea solo la nuestra, sino que sea también la de otra gente, para incluso con sus críticas, a cómo lo hemos hecho, claro, que es inevitable, y hemos querido que eso estuviera también ahí presente. Así que nos han dicho que resulta, los que lo han leído, bastante ameno, bastante agradable, y es sobre todo para quitarle trabajo a María Sun, porque ella te puede decir cuánta gente a veces dice, no puedo más, me encanta hablar con la gente que me llama para preguntar, con otros cohousing, pero no puedo más. Así es que cuenta María Sun si el libro este no es un poco para ayudarte. Sí, también, ¿no? Y además tiene una segunda parte que es a modo de guía didáctica, porque pretendemos que tanto esfuerzo, son 11 años de estudio, de trabajo, de dedicación, robados a las lecturas, a los viajes, al sueño, y que tenemos la esperanza y la firme convicción de que se van a replicar. Así que hemos hecho una guía didáctica con los principales retos que cualquier persona que quiera crear un proyecto de este tipo, pues puede tenerlo aquí. Y además decir alto y claro que sí se puede, claro que se puede. Cuando empezamos en Asturias, todo el mundo desde todos los foros decía, pero estáis locos, una comunidad pequeñita, aquí eso no va a salir. Sois una panda de hippies locos. Sí, nos decían eso, una secta, en fin, nos han llamado de todo. Pero sí. A mí me pasa también con la Agenda 2030, si te sirve de consuelo. También es un hippie loco. Sí. Y sobre todo entronca mucho con el trabajo de Juan y con su empeño, que es la sostenibilidad. Sí, es comunidades sostenibles desde todos los puntos de vista. Bien. Hay que recuperar humanidad. ¿En qué momento estáis de ocupación, de obras, de trabajo? No sé si hay gente viviendo ya. A puntito, todavía no, porque todavía falta no. El permiso, digamos, final. Vale. Pero estamos ya con la obra terminada y con el proceso de instalación, de llevar los muebles, de planificar nuestra convivencia, nuestra organización interna. Es decir, que estamos ya viendo que en muy poquito tiempo vamos a estar viviendo ahí. Vale. Creo que hay viviendas libres todavía. Sí, quedan unas viviendas, lo que ha sido muy complejo, porque además es el primero de estas características en España, ha sido la parte de jóvenes, de familias. Las familias, aparte del principal problema que siempre digo, que es cambiar las mentes, cambiar las cabezas, los jóvenes tienen un problema económico muy fuerte, un problema de trabajo y de inseguridad muy grande, con lo cual les encanta el proyecto, sobre todo la parte social, de crianza, de compromiso medioambiental, pero tenían este problema. En estos momentos nos quedan plazas de 50 años para abajo y sobre todo 5 que tienen que venir con 2 niños o niñas o más. ¿Por qué? Porque hemos hecho primero un estudio demográfico de nuestro entorno para hacer algo sostenible y partimos de una hipótesis, vamos a ver, y con una serie de edades. Entonces nos quedan de 50 para abajo, aunque hay alguna plaza siempre suelta, y decir que siempre nos cambia la vida, animar a la gente a que se apunte a estos proyectos, porque aunque no sea para el nuestro, en Asturias está llamada a tener muchos más, y ya hay varios conatos. Vale, muy bien. Bueno, vamos a meternos un poco más en materia, porque claro, hablamos de vivienda colaborativa, hablamos de vivienda en un momento en el que es una de las principales preocupaciones de los españoles, de las españolas, y claro, ¿cómo y qué papel juega la vivienda colaborativa? Es una pregunta que os hago a los tres, en el acceso a la vivienda, María Asun, o Juan, venga, tú mismo, sí. Previo a si me permite, Roberto, sí. Quisiera decir que si la juventud es innovar y presentar alternativas, la más joven desde luego es María Asun, porque es incombustible. Y el modelo de vivienda colaborativa va precisamente de esto. Uno de los factores elementales para responder a tu pregunta, ahora voy de lleno, es la justicia intergeneracional, precisamente. Es decir, que la juventud pueda aprender del bagaje de experiencias y de conocimiento de las personas mayores y viceversa también, que las personas mayores conozcan las nuevas experiencias y también los nuevos conocimientos de la juventud. El cohousing es una parte, no es el todo. Dentro de una caja de herramientas hay distintos elementos, ¿no? Y este es uno fundamental. Yo diría que contribuye a combatir la especulación inmobiliaria.
en una situación histórica y social que estamos viviendo de fuerte extractivismo, es decir, se trata de que haya una élite, una oligarquía que obtiene más y más beneficios, ingentes beneficios, a base de extraer pues rentas a través de la vivienda, recursos energéticos expoliando el sur global, esto es muy Agenda 2030, comentarlo también, conocimientos a través del capitalismo de plataformas. El cohousing es exactamente lo contrario, es una filosofía antagónica respecto a esto, ¿no? Estos días comentábamos desde la consejería, concretamente desde la Dirección de Vivienda, su director Daniel, que dábamos un portazo a esta especulación inmobiliaria en el sentido de que la patronal exigía una subida del precio de la vivienda protegida a un 40%, ¿no? Y decíamos que eso viola por completo el principio de asequibilidad y de accesibilidad. El cohousing es todo lo contrario, creo que tiene una aportación notable a esa lucha, a ese combate contra la especulación inmobiliaria. Es una parte, no es el todo, pero es una parte esencial, desde luego. Sí, claro. Yo creo, no sé si todo el mundo sabe en qué consiste esa aportación, que creo que es lo esencial, es decir, lo que ha dicho María son de ser intergeneracionales y a la vez el ser lo que llamamos viviendas en cesión de uso es lo que nos hace más originales, yo creo, y son las dos grandes aportaciones como novedad, porque efectivamente cualquier cooperativa tiene alguno de los otros elementos que, en fin, de vida comunitaria y tal. Entonces, la aportación antiespeculativa, a la que se refiere Juan, consiste en que nosotros somos usuarios de la vivienda, primamos el derecho al uso de la vivienda. Entonces, si yo me voy pasado mañana del cohousing, yo no puedo coger mi vivienda y sacarla al mercado al precio que el mercado decida, sino que yo le devuelvo honestamente mi casa a la cooperativa me reembolsa lo que he aportado, pero la cooperativa mantiene siempre el control sobre ese coste de la vivienda y porque la propiedad es colectiva. Entonces esto a mucha gente le cuesta y la echa para atrás, porque curiosamente nos fiamos de cualquier banco y de cualquier especulador, pero luego nos cuesta mucho fiarnos de alguien que tiene propósitos, porque sabes, cuando alguien es como demasiado bueno dices, ¿qué estará pasando? Bueno, no, este tema de la cesión de uso es importante entenderlo, y es una fórmula que está, bueno, en el Congreso en la jornada se va a explicar muy bien, no la hemos inventado nosotros, esto en Austria se aplica muchísimo, en los países nórdicos, es decir, la comunidad se protege a sí misma, por decirlo así, protege ese derecho de uso de la vivienda y si no permite que mi casa sea solo mi casa y que yo la venda cuando quiera. Así ahí le estamos poniendo al mercado un poquito de... Es una aportación modesta, pero desde luego es claramente antiespeculativa. Y en un momento, además, que efectivamente la vivienda es una de las preocupaciones fundamentales y hay que resolver los problemas que plantean las ciudadanas y ciudadanos, la no especulación se hace algo fundamental. Somos propietarios, la gente dice, no somos propietarios, sí, somos propietarios colectivos. Tenemos un derecho de uso indefinido y además este tipo de vida conjuga muy bien la parte privativa, cada uno tiene su casa, con la comunitaria y cada uno lo aplica en la medida de sus deseos. Tiene parte privativa, parte comunitaria. Aquí no hay división horizontal. Yo siempre digo, pero claro, es que no va a ser tuyo y no poder, pero si no nos lo vamos a llevar cuando abandonemos esto y nos vayamos a Honolulu, por ejemplo, ¿no? O sea, no vamos a llevar esto, vamos a tener la seguridad de que tenemos una vivienda en tanto deseemos. Y cuando nos vayamos, se devuelve el dinero. Porque no es para especular. Luego, ¿qué problema hay? Todos son ventajas. Y ya vamos, la parte intergeneracional y la parte de la crianza, esto de verdad es un lujazo, tener toda una comunidad que vela por esa educación. Sí, de verdad es la propiedad privada en el buen sentido del término, es decir, es propiedad social donde tú decides con más capacidad qué hacer con tu vida. Eso es la libertad, no otra cosa, que no nos engañen. La libertad es poder decidir, poder planificar qué quiero hacer con mi vida. Y diría más, reforzar la comunidad, el procomún, refuerza la individualidad. Es decir, hay que romper con esa dicotomía entre lo colectivo y lo individual, como si fuera antagónico. No, que es lo contrario, es que si reforzamos la comunidad, la propiedad social, nos reforzamos como individuos. Entonces, lo decía muy bien, la propiedad es social y después hay una cesión de uso, pero es que precisamente a través de esa cesión de uso tú controlas más tu vida. La libertad es
tener capacidad de decidir acerca de los espacios y de los tiempos. Es decir, implica reordenamiento del tiempo o reordenación del tiempo y reordenación de los espacios. Hay más libertad en este modelo que depender de grandes bancos, depender de grandes multinacionales y ser siervo o sierva de la especulación inmobiliaria de la patronal. Sí. Bueno, sí. Ahí, no, iba a decir que es solamente una de las fórmulas para contribuir a ese propósito que Juan ha definido también, ¿no? Porque ciertamente hay otras fórmulas de vivienda social, etcétera. Pero mira, ayer yo quise comprobar un dato, y es que desde los años 60 hasta ahora se han construido en España casi 6 millones de viviendas sociales, o de promoción o de construcción pública. Y bien, pero quiero decir, eso ¿ha frenado la especulación? No. ¿Por qué? Pues porque en el fondo lo que sucede con ese dinero que hemos puesto entre todos los españoles al final, que es de todos, es que ha llegado un momento en que esas viviendas han salido al mercado, legítimamente, no lo critico, pero digamos, si lo único que hacemos es construir para que las viviendas antes o después salgan al mercado, seguimos alimentando la burbuja inmobiliaria. No critico que se hagan viviendas sociales, por supuesto que no, pero tendrán que ser también con unas garantías y con unas cautelas en el sentido de decir no queremos engordar la burbuja. Hace falta, sobre el tema de vivienda habría que tener como una mente muy abierta hacia el futuro, ir diseñando un programa, vamos a decir, un ideal, una solución a este tema que nos atañe tanto a todos, sobre todo a los más jóvenes y a los que menos tienen. Está clarísimo que son los que tienen menos libertad, como dice Juan, para acceder, porque no tienen ninguna, porque no pueden acceder, ir diseñando fórmulas pero muy a largo plazo y consensuadas y todo lo que tú quieras, de manera que no estemos a expensas del mercado continuamente. Yo creo que las últimas medidas que se están tomando también en Asturias en concreto con relación a vivienda apuntan en ese camino. El dinero, tomar conciencia que el dinero es de todos, que hay un parque público de vivienda súper necesario y que no puede desaparecer nunca para resolver esta situación. La vivienda colaborativa es una modalidad más. Yo creo que también que si durante décadas hemos hecho unas políticas que no han frenado el precio de la vivienda, hombre, deberíamos ir mirando también que otras cosas ir introduciéndolo y decir que el gobierno en concreto en Asturias ha apostado desde el primer momento, tanto en la fase legislativa, aunque todavía nos queda mucho, y esta tarde al presidente siempre vamos a decir, ¿no?, con demandas, y que diga Juan también, ¿no?, un poco somos ahí como la pulga. Es lo que tiene que ser, ¿no? Sí, claro. Se necesita todavía muchas reformas, pero hay que reconocer lo hecho, hay que reconocer también la apuesta económica y hay que reconocer unas jornadas como estas que en definitiva van a dar a conocer hechos y que, creo que en estos momentos son muy necesarias y muy aplaudidas por el resto español. Yo creo que más que aquí nos están llamando y diciendo, pero ¿cómo habéis podido organizar esto, chicos? Ya no cabe nadie. Cuéntalo, María Sun. Ya no cabe nadie. En la primera semana prácticamente se cubrieron todas las plazas. Tenemos una lista de espera grande y ya les dijimos, esperar, que las del año que viene van a ser mejor y con más aforo. Así que sí, ha creado mucha expectación. Y tenemos un apellido ya que es cesión de uso, que es una de las... porque no en todos los cohousing se hace, o en todos. En todos. Propiedad colectiva y cesión de uso son las dos grandes patas que compartimos todo el movimiento cohousing. Cohousing, no todas las cooperativas, pero sí todas las cohousing. Vale, perfecto. Pues vamos a algunos apellidos más que habéis mencionado. El primero, intergeneracional. Muy importante. Recuerdo cuando fuimos a los servicios sociales, ¿no?, a hablar de este tema que sonaba un poco a muy raro, a muy hippie, pero no, había unas técnicas que ya sabían y mucho. Por ejemplo, Teresa Martínez, que es todo un referente, que la llaman de todos los lugares de España y de Europa, y la tenemos aquí en Asturias. Y entonces cuando oyó el término intergeneracional, tal el modelo que planteamos nosotros, que es inédito, es un modelo hoy por hoy inédito, pero que esperemos que siga, pues dijeron, esta es una forma de sostenibilidad clara. Porque claro, el recambio intergeneracional de los que nos precedieron está siendo complejo. Entre otras cosas porque no han vivido toda la génesis. ¿Os imagináis estos niños y niñas nuestros que aprenden de verdad valores desde que nacen, los practican? No lo estudian en el libro de sociales, sino que van al huerto, practican cuidados, van a implicarse en todo. Esto está siendo muy complejo, pero va a salir.
Y cuando salga el primero, estamos convencidas que van a seguir los demás. En segundo lugar, para hacer esto, tuvimos que hacer un tipo de financiación basado no en la igualdad, porque normalmente dices, empezamos algo, todo el mundo va poniendo lo mismo. Pues no, descubrimos que con la igualdad no podíamos hacer la intergeneracionalidad. ¿Qué hicimos? La equidad. ¿Qué significa esto? Que las personas ya mayores que tuvimos otra época y que teníamos un piso o casa, las vendimos, estamos de alquiler para poder poner músculo económico y que la banca ética en este caso nos apoyase, porque la banca ética es ética, muy importante, nuestros dineros van a temas de vida, pero es banca, luego tiene que tener unas mínimas garantías. Y ahí conseguimos hipoteca que avalamos todos los cooperativistas, ¿para qué? Para que viene la gente más joven y tiene ya la financiación también por parte de la cooperativa. El esfuerzo generacional ha sido enorme, pero yo creo que es un esfuerzo de futuro. Y claro, para poder albergar a distintos tipos de familia y considerando que la vivienda es un bien de uso, tuvimos que hacer dos tipologías de vivienda. Unas van de 52 metros, 2 habitaciones, baño, está completa, y otra de 75 con 3 habitaciones y 2 baños. ¿Y qué es lo bueno? Al considerar que la vivienda es un bien de uso y no para especular, cuestan lo mismo. Esto costó mucho abandono, ¿eh? La gente no podía entender cómo por una casa de 52 se pagaba igual por una de 75. Y decíamos, es muy fácil de entender, porque estas familias que hoy tienen 2 hijos, vinieron alguno con 3, pero no se quedó, con 2 hijos, estos hijos e hijas cuando crezcan van a pasar a una casa pequeña dejando la grande para ese recambio generacional. Esa fue una fórmula, es inédita en Asturias, pero cuando vean los resultados yo creo que se va a generalizar porque es algo muy, muy humano y además muy de futuro. Decían los arquitectos, cuando les hice la entrevista, una cosa que también me hizo gracia, porque hablando de sostenibilidad en el tiempo es lo que acaba de explicar María Asun. Evidentemente, si tenemos gente de todas las edades, pues los que vayamos desapareciendo, por un lado, tendrán que ir siendo sustituidos por gente más joven, no como desgraciadamente pasa ahora mismo en muchos modelos, que la gente envejecemos todos juntos. Y en los barrios también, cuando hay una promoción nueva de viviendas, de repente hay mucha gente joven, pero 20 años o 30 años después somos todos viejecitos, ¿no? Entonces esto trata un poco de frenar. Pero hay otro aspecto en el que yo no había reflexionado, me hicieron reflexionar los arquitectos, que era, tú dices, lo más sostenible es una casa que dura para siempre. En el sentido de que decía yo, por ejemplo, si construyo una casa y con mucha ilusión, una casa para nosotros solos y tal, y mis hijos dentro de 15, 20 años, que el tiempo pasa muy rápido, no les interesa, ya no vienen más, esa casa queda ahí, esa casa queda dentro de poco, está en ruinas, y cada uno hacemos ese modelo. En el modelo de cohousing, las casas van a ser reutilizadas, vamos a decirlo así, van a ser vividas por diferentes generaciones, o al menos eso es nuestra pretensión. Y él decía eso, una casa que se usa largo tiempo es lo más sostenible del mundo. Y lo contrario, porque cada vez que tú mueves tierra, mueves camión, haces una obra, estás consumiendo recursos, ¿no? Es decir, una casa que dura es una casa sostenible. Claro. Recursos que son finitos. Yo creo que hay que hacer hincapié en esto. En primer lugar, que la justicia intergeneracional no solamente es entre cruzamiento de experiencias al que anteriormente hacía alusión, que desde luego, sino pensar en qué generación queremos dejar qué queremos dejar a las generaciones futuras, ¿no? Es decir, qué obra y qué servicios queremos dejar a las generaciones futuras. Es como si lanzamos una jabalina y pensamos hasta dónde va a llegar. Eso es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, pues efectivamente, se da en la arquitectura, en la construcción, en el consumo, en la alimentación. Es multiactor y multidimensional. Por eso es tan importante desde la perspectiva de la sostenibilidad medioambiental de la Agenda 2030. La vivienda colaborativa permite reducir costos energéticos, permite reducir la huella de carbono, por lo tanto se generan menos gases de efecto invernadero, los materiales son más sostenibles, se comparten recursos que deberían ser bienes comunes, nunca privatizables, nunca acercables, como el agua. Y eso repercute directamente en objetivos de desarrollo sostenible. No soy un burócrata de los ODS, pero podríamos citar 7 u 8 desde luego. Para empezar, la igualdad de género. Esta es una iniciativa que parte de un grupo motor de 4 o 5 mujeres. Eso
también hay que ponerlo en valor en el mundo en el que vivimos. Como decía, la defensa del agua como un bien común, la energía asequible, la noción de una comunidad que sea sostenible, resiliente, fuerte, duradera, la innovación en las infraestructuras y que se dé no de espaldas al resto de la comunidad, sino buscando siempre los espacios comunes. Hay permitidme la cita filosófica, bueno, más bien sociológica en este caso. Hay un sociólogo que se llama Klinenberg, que tiene una obra que se tradujo al español muy interesante, que se llama Palacios del Pueblo. Yo os la recomiendo. Por Palacios del Pueblo se refiere a las infraestructuras sociales. La conciencia, Roberto, la genera en las infraestructuras sociales. No voy a decir qué ciudad, pero imaginad una ciudad en la que no hay bancos. Si no hay bancos, no compartimos. Es por algo, que no haya bancos. Todo está cargado de ideología. Bancos de sentarse, ¿quieres decir? Bancos de sentarse, hay que aclarar. Sí. Todo está cargado de ideología, ya lo decía una canción de Nacho Vegas. Entonces, esto es todo lo contrario, esto es compartir. Los palacios del pueblo es que hay infraestructuras sociales del compartir. Claro. Bueno, de todas formas, hay muchas cosas que son de sentido común y es evidente, ¿no? Y que si abrimos un poco el foco a modelos de sociedad colaborativa, si pensamos, por ejemplo, en el medio rural asturiano, cómo se vive en un pueblo. Sí. De hecho, yo hace poco le preguntaba a uno de los entrevistados, le decía, ¿tú no vivirías en un cohousing? Dice, yo ya vivo en un cohousing, vivo en un pueblo de 70 habitantes. Digo, vale, pues no me digas más. Nosotros vamos a ser más o menos esa cantidad de gente, entre 60 y 70 vamos a ser cuando esté completamente habitado. Sí. Que al final se trata de recuperar un poco el espíritu de pueblo, que hace muy poco, el espíritu de barrio. Y además esto para las zonas rurales es fantástica, esta filosofía de cooperación, porque vivir en un medio rural no siempre significa que haya esa unión, pero con esta filosofía, y si se trabaja, y hay ejemplos muy bonitos ya de unión de pueblos, yo creo que se va a seguir. Y hay otro hecho también, cuando hablamos de sostenibilidad, yo ponía ejemplos, porque se nos llenan a veces la boca de grandes cosas y cómo lo hacemos en el día a día. Me recordaba, si lo voy a contar, la pelea por este sesgo feminista que evidentemente tiene nuestro proyecto y que deben tener todos. Pues cuando la constructora la elegimos, le pusimos como condición que queríamos mujeres en obra. Entonces dice, no, tenemos mujeres, la arquitecta, la economista. No, perdón, mujeres en obra. Les costó muchísimo, pero conseguimos la jefa de obra y alguna más allí al pie del cañón. Hay que hacer estos gestos, creo que desde lo individual, que a veces la gente dice, ya, pero no se puede hacer nada, esto lo hacen. No, claro que podemos. El hielo que hay. Hielo que hay, es tremendo. Claro, desde luego. Otro aspecto que viene ligado a este proyecto, a Xuntarse, tiene que ver, lo decías al inicio, María Asun, con los cuidados, porque también es una característica intergeneracional y modelo de cuidados. Y es el eje, mira, cuando nos enfrentamos a hacer el proyecto arquitectónico, que fue coparticipado, fue toda una aventura, el crear, ¿no? Dónde, cómo, con quién quiero vivir, qué espacios. Espera, perdona, me habías... Sí, los cuidados. Lo fundamental fue construir para los cuidados. Vamos a ver, vivimos, ya no digamos horizontal, donde no se conocen ni los propios vecinos. Es decir, condiciona mucho la edificación los cuidados, las relaciones sociales. Así que desde el momento uno tuvimos en cuenta ese aspecto. ¿Por qué entendemos que los cuidados no es pues ahora lo que está en boga, que como somos un país de viejas y viejos, pues resulta que, como se sabe, los mayores pues tenemos gasto y además estamos todo el día malos? Pues no, poner en valor otra serie de cosas. Es verdad que algunas dependencias van ligadas a la edad, pero no tanto. Nosotros decíamos a los jóvenes, chicos, no lo quiera la naturaleza, pero si alguno de vosotros con 40 años os da un ictus, pues nos gastáis más que 10 viejos, O sea, entonces el tomar conciencia que todos necesitamos cuidados, somos frágiles. Y todos somos también capaces de dar cuidados. El otro día alguien se puso también un poco malito y vinieron las propias niñas a decir, oye, que dijo mamá que tomes este zumo de naranja porque como tienes ese catarro, eso va muy bien para tal. Estas niñas se aprenden los cuidados también. Entonces nosotros tenemos a alguien que no se cuida como persona, que no cuida la comunidad, que no cuida el medio ambiente y que no cuida las infraestructuras, no se está cuidando. Por eso nuestro concepto es intergeneracional y amplio. Y ahí en la red Cuidas, cuando nos la crearon,
nos dijimos si queríamos participar en el tema con otra mirada. Claro, estuvimos ahí, pues es el primer día. Así que el reconocimiento del otro día, de esa estatuilla, además hecha que os dieron el otro día, sí, ¿verdad? Sí. Por gente con diversidad funcional, o sea, con mucho valor. De verdad ha sido el primer reconocimiento y muy emocionante también, porque las cosas yo creo que están cambiando y nosotros ahí estamos, humildemente haciendo algo. Claro, Sí. hay que citar a Teresa Martínez, que está también detrás de este nuevo modelo de cuidados, ¿no? Totalmente. Esta es la ideóloga y es una mujer muy, muy capaz, muy trabajadora y muy que se lo cree. Tenemos que dar con gente que se lo cree. Si encima funcionario que se lo cree, con capacidad de incidir, tenemos todo. Sí, Decías, Lala. está claro que, a ver, que no nos gusta a nadie el modelo que tenemos de envejecer y acabar en una residencia. Ese modelo no nos queda más remedio que recurrir a veces, incluso para nuestros propios familiares, pero ciertamente todos tenemos conciencia de que no es lo que queremos. Yo estoy contenta que desde a nivel nacional, incluso creo que con aportaciones muy importantes de Asturias, se ha revisado el modelo general de cuidados en una línea de hacer una cosa mucho más humana, que los espacios de cuidado y de envejecimiento sean espacios humanos, no especie de contenedores o lugares donde desaparece nuestra identidad, donde desaparece nuestra capacidad de decisión, porque todo se nos da hecho muy cómodo, pero donde no dejamos de ser de alguna manera. Una persona que no tiene autonomía, que no piensa, que no tiene que decidir, está muy limitada. Entonces creo que estamos avanzando, aunque todavía estamos sin duda lejos. Entonces yo diría dos cosas. Una, primero, la gente, también tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿eh? Estamos acostumbrados a que este tema del envejecimiento, este tema de la vejez, bueno, cuando tenga 80 años y me empiece a encontrar muy mal, lo voy a decidir, ¿no? Si queremos un modelo distinto, hay que empezar a los 50 a pensar. Hay que, María Son dice que antes. Sí. Bueno, es decir, a pensar en cómo quiero, puesto que sabemos que probablemente nuestros hijos no nos van a poder cuidar, que no vivimos en un entorno que nos permita estar acompañados permanentemente por la familia, hay que empezar a pensarlo desde antes, no dejarlo para el final. Nosotros acabamos el libro con una recomendación que es empieza ya. Esta guía práctica que dice María Sun, que hemos hecho al final, acaba diciendo empieza ya, porque estos proyectos llevan un tiempo de maduración, no esperes. de maduración del grupo humano y luego, por supuesto, de construcción, de diseño, etc. Porque es que además el tiempo pasa muy rápido. Sí. El tiempo sí, lo sabemos. pasa rápido para todos. Claro. Entonces, el pensar que la vejez es una cosa de los demás y que vamos a estar ya muy decrépitos, no. No estamos hablando solo de que nos cuiden, estamos hablando de vivir de otra manera, también en el final de la vida. Y me parece, quería también decir otra cosa, y es que hay mucha gente joven que cuando ve proyectos de estos piensa que esto es un tema que son como para solucionar el tema de la vejez. No, esto es intergeneracional justamente porque es un cambio de perspectiva global para jóvenes y mayores, que naturalmente incide muy positivamente en los cuidados, especialmente a partir de la madurez y la vejez, pero que está ahí para todos desde el principio. Claro, todo esto y lo que contabais antes del equipo de construcción y que planteabais a los arquitectos y arquitectas, claro, este modelo influyó, es una pregunta que te hago, María Sun, influyó directamente en el modelo de vivienda que se puede ver en Llanera, en la construcción, en cómo que esto tiene, para desarrollar este modelo de vida necesitamos cambiar el modelo constructivo, digamos. Totalmente, fundamental. Tanto en los materiales, aunque hay una paradoja, o sea, construir mejor y con materiales como, aquí no hay ladrillo, hay ecotermoarcilla, esto me lo aprendí ahora, que es un material donde prácticamente no se utiliza, no tiene impacto de CO2 ni utiliza agua como el ladrillo. Hay un proyecto en Asturias, ¿no? Sí, Hay un proyecto que hace este tipo de materiales. De material, porque que está en Banca Ética también, si no me equivoco. Estuvieron en el programa. Pues esto, desde los materiales hay que ir cambiando. Y me preguntabas, perdona, que que influye directamente en el modelo fundamental. El diseño. De hecho, los arquitectos que es F5, y que lo decimos muy orgulloso, porque haber encontrado un equipo, en este caso eran bastante jóvenes, pero tan inquieto, fue otro shock, ¿no? Es que nos hemos rodeado, hemos tenido una suerte con la gente que nos ha acompañado tremenda. Y entonces ellos han tenido que cambiar mucho. Y siempre dicen, ellos trabajaban en unos
en unos despachos de arquitectos al uso y dice, después de estar con vosotros y de hacer el máster con vosotros, se han reconvertido y están en un coworking y han descubierto la riqueza que supone trabajar con más profesiones. Entonces nos ponen, yo creo que esa es la gran medalla de verdad que nos llevamos todos. El método que ellos hicieron, que fue muy interesante, ellos hicieron talleres, hicieron como 6 talleres que llamaban. Entonces el primero, ahí yo no estuve, pero me lo han contado con mucho detalle y me parece muy bonito, muy emocionante contarlo. Hicieron primero ¿cómo se llama? El taller de los sueños. Fíjate qué bonito. Es simplemente decir, vamos a ponernos en torno a una mesa y vamos a hablar todo de qué es lo que queremos, cómo nos imaginamos dentro de 15 o 20 años viviendo. Y solamente eso. Eso después vamos a ver cómo se va a ir aplicando. Luego, una vez que ya tenían el solar, hicieron el taller del solar. Y hay que explicar, no todos los solares son iguales, no todos los... por ejemplo, el nuestro está en una colina, está en cuesta, pues hay que adaptar el proceso de construcción. Bueno, hicieron diferente el taller de lo medioambiental, qué opciones medioambientales queremos, hasta dónde queremos llegar, porque construir con respeto total es muy caro, entonces ahí a veces tienes que sacrificar. Por ejemplo, nosotros vamos a tener aproximadamente 50% de energía de placas solares. Nos hubiera gustado tener 100%, pero es que la economía nos pone límites. Bueno, claro. Quiero decir que fue un proceso muy colaborativo en la que los arquitectos aceptaran y a mí me decían, yo le decía, digo, pero es una lata, ¿no? Fue una lata tener a la gente ahí opinando. No, decían al revés. Teníamos tan claro, ellos nos dejaron tan claro lo que querían, que para un arquitecto luego eso es una gran ventaja, porque tú técnicamente aplicas las soluciones, diseñas las soluciones, pero sabes muy bien qué quiere el que va a vivir esa casa. Es un reto. Y un shock también fue cuando después hicimos uno de espacios comunes. ¿Qué podemos hacer en común, no? Y descubrimos que casi todo, salvo las cuestiones íntimas y el día que te da el siroco, que estás allí en tu reducto, y entonces se nos quitó la angustia porque, claro, venimos de casas más grandes y entonces decir, ¿cómo me voy a meter yo ahora en 50 metros? ¿Dónde meto mis libros? No hace falta que los metas en tu casa, es que vamos a tener biblioteca y hay la lavadora y tal. No, es que vamos a compartir. Y entonces salir sacando todo esto, vimos que efectivamente la casa de 1052 metros, tela. Bien, un par de preguntas más, que estamos agotando ya el tiempo. Decíamos al principio que, ya María Asun hablaba del trabajo que se hizo previo con Teresa y con más gente en Asturias, en la parte, digamos, política, en la parte de tomar decisiones, pero nos queda por comentar esta convocatoria pública específica, creo que 1,3 millones de euros para vivienda colaborativa. Sí, 1.300.000 euros es el programa de vivienda colaborativa más ambicioso de todo el Estado. Yo creo que eso hay que ponerlo en valor por parte de la Dirección de Vivienda, de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, y precisamente este foro, este Congreso Internacional, tiene una motivación de acompañar a ese programa, ¿no? Y ese conjunto de ayudas es el principio, no es el fin, es el punto de partida. Vale. Y luego, también quería que me contaseis el futuro que pensáis que tiene el cohousing en Asturias, porque hay incipientes proyectos, creo, además, María Asun, no solo en Asturias, sino en el resto del Estado también, ¿no? Sí, pero hablando específicamente de Asturias, creo que tenemos una oportunidad increíble, por muchas razones, ahora con toda esta paranoia climática. Pero es que no solo Asturias, hemos sabido preservar bastante nuestra calidad de vida, nuestros servicios públicos, y esto lo ve la gente. Entonces es un lugar, a tenor de lo que nos han llamado, se podrían hacer, pero muchísimos cohousing. No tenemos capacidad y hay un tema, por eso demandamos siempre y trabajamos tanto con la Administración, porque el tema de terreno es fundamental. Es fundamental la cesión de terreno, que además se aseguran que eso nunca pueda ser vendido, porque va a quedar siempre en propiedad de lo común. Asturias tiene un potencial muy grande por su situación, por la calidad de sus servicios públicos y por la calidad de vida para que estos proyectos sean replicables. Y bueno, y trabajando como estamos trabajando con una Administración sensible, creo que tiene un gran futuro, de verdad. Sí. Yo pienso que sí, estoy totalmente de acuerdo y esto no está ensayado. Lo interesante es anudar distintos esfuerzos que van en la misma dirección. Por ejemplo, lo dejo encima de la mesa: cohousing, comunidades energéticas, soberanía alimentaria. Por ejemplo,
Asturias tiene ese potencial, hay que acortar las cadenas de valor. Y es ahora, ¿eh? Estamos a tiempo de prevenir males que son acuciantes. Por ejemplo, el turismo salvaje. No, esto es una crítica al turismo, al contrario, es una defensa del turismo sostenible. Entonces, es ahora, es ahora. Lara. Bueno, estoy encantada de que la administración, que siempre nos quejamos, la administración, los políticos, bueno, pues es verdad, nosotros somos muy defensores del diálogo permanente y lo decimos a todo el mundo, no solo aquí, con la administración, porque la administración no es ciega ni sorda, tiene unos tiempos que para nosotros son muy lentos. Sí. Para el ciudadano muchas veces te desespera, esto es así, pero el esfuerzo permanente que han hecho ellos de diálogo y la acogida que han encontrado al final se traduzca en una ayuda tan importante, un apoyo tan explícito, tanto en forma de jornadas como en forma de esta ayuda que acaba de salir, porque ha salido hace unos pocos días, pues francamente nosotros nos felicitamos, ¿no? Nos felicitamos. Claro. Bien, ¿no? Así que nada, estupendo. Decir además que cuando las personas hacemos comunidad, somos muy fuertes, muy poderosas. En ese sentido, además del cohousing, hemos creado una comunidad energética en Llanera, la primera también abierta a la gente. Y además tenemos grupo de consumo que vamos a generar sinergias con otro que hay muy importante, Ecopruvia. Y aludiendo a lo que decía Juan, estas 3 patas que son fundamentales y que en Asturias estamos muy bien posicionados. La gente que nos viene del sur está asustada porque hace 15 días sembramos prau. Porque claro, y dice, pero si ya salió, pero esto, ¿sabes? Hay que segar ya. Sí. Ya hemos segado. Como ves, Roberto, no se aburren. No, desde luego, porque además me consta que María Asun, creo que eres una experta en huerta. Experta. Vale, tenemos tendencia a exagerar un poco, ¿vale? Es que te dedicas a la huerta también. También, me gusta todo en la vida. Me gusta la música, me gusta enlazando la con la soberanía alimentaria, ¿no? Aquí contamos con gente muy buena. Dentro del cohousing tenemos una pareja que han sido agricultores en ecológico y que son la joyita en este campo de Axuntas, así que los cuidamos muchísimo. Eso nos tienen que enseñar a todos. Sí. Eso nos tienen que enseñar a todos. Muy rápidamente, sí, Roberto, claro, hay tiempo todavía. En relación con esto, desde la Dirección de Agenda 2030 tenemos ayudas de políticas sostenibles para ayuntamientos, para entidades locales. Ahora estamos en la comisión de valoración y lo único que os puedo adelantar es que hay proyectos preciosos en Asturias, en espacios rurales, no solo rurales, pero ahora quiero poner el acento en los espacios rurales, que son un ejemplo que deberíamos seguir de iniciativa desde abajo, desde el procomún, con procesos democráticos, deliberativos. Es verdad que siempre todo más lento, pero nadie dijo que fuera fácil. Desde luego. Muy bien, pues ahora sí llegamos ya al final para... ¿Vais a hacer una inauguración o algo así? ¿Una fiesta? Muchas. Tenemos que están esperando todos los cohousing, compañeros. En cuanto tengamos un respiro, vamos a empezar ahora ya a celebrarlo con muchísima gente. Sí, vamos a hacer, pero varias. Eso está bien. Así que os esperamos. Sí, hay que celebrarlo porque realmente ha sido un gran logro y estamos muy satisfechos de ello. A mí me gustaría que vinieseis más veces y así vamos testando cómo va evolucionando todo. Nos parece muy importante esta reflexión. Nada. Encantadas. Aquí a esta hora de la mañana, que además estamos frescas, venimos para acá cuando queráis. Muy bien. Bueno, pues un placer teneros en el programa, comprobar que las cosas van saliendo, que seguramente hubo que mover alguna que otra montaña, pero para eso estáis. Así que, María Asun Rodríguez, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que siga yendo bien. Por darnos voz. Lara Franco. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Vuelve cuando quieras, ya sabes. Encantada. Y Juan Ponte, muchas gracias también. Yo lo paso genial aquí siempre con vosotros. Muchas gracias. Saludos. Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a hablar del Festival Internacional de Cine de Gijón, del FIX, porque está a punto de abrir las puertas, de inaugurar la 63 edición, que no son pocas, por cierto. Será el día 14 de noviembre. Ya se ha presentado también, además hace muy poco, la programación. Ya se viene hablando del festival desde hace tiempo. En realidad,
la gente del Festival de Cine de Sisión no para, está durante todo el año mandando información. Si no es por la edición de la que vamos a hablar hoy, es por otras cosas que hacen, y para ello tenemos a Alejandro Díaz con nosotros. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Es así, no paráis, no descansáis en ningún momento. No, la verdad es que, a ver, por un lado está preparar cada edición, ¿no? Que se prepara durante todo el año, o sea, se visionan películas durante todo el año y se hacen contactos también para que vengan invitados y, digamos, para organizar todo, pero luego también tenemos mucha actividad durante el año, ¿no? Tenemos los ciclos que hacemos de Cineclub 60, por ejemplo, con la Sociedad Cultural Gijonesa, tenemos nuestro ciclo en versión original subtitulada de Gijón Sur, en Pumarín, y luego también pues colaboramos con Laboral Cinemateca en esas proyecciones que se hacen durante todo el año, tanto en el Paraninfo de la Laboral como en diversos concejos asturianos, o sea que al final es una labor de todo el año, sí. Claro que sí. Bueno, hay un lema, creo, el cine auténticamente independiente. Sí, la verdad es que, bueno, es una etiqueta como otra cualquiera. A ver, sí que es verdad que creemos que en nuestra programación hay una serie de películas que sí que pensamos que son cine auténticamente independiente, ¿no? Porque, bueno, es una etiqueta de la que se ha abusado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Pero es que nosotros tenemos películas que no solamente no cuentan con distribución en España, es que tampoco tienen una distribución internacional. Son películas que las mueven en muchos casos el director o la directora directamente, o la compañía productora, es decir, que no cuentan con esos medios, ¿no? Y nos interesa mucho ponerlo en valor, ¿no? Cómo esas películas después muchas veces consiguen la distribución, a veces solamente online, a veces online y en salas, cuando hay más suerte. A nosotros nos gustaría que fuese siempre en salas, pero bueno, a veces incluso esa distribución online pues es una oportunidad importante para las películas, ¿no? Para que tengan esa visibilidad posteriormente, y es una de las labores que hacemos, ¿no? Servir de apoyo a las películas para que luego tengan esa visibilidad. El trabajo de muchas personas, ¿no? Depende también de esa visibilidad de los festivales. Claro, entiendo que profundizando además en un cine que es el que os gusta, que es marca de la casa, cada vez es más habitual encontrar referencias al Festival de Cine de Gijón cuando buscas alguna cosa relacionada con el cine. Es una línea en la que estáis a gusto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, intentamos también que sea lo más amplio posible, ¿no? Yo creo que este año tenemos películas para todos los gustos y sensibilidades, la verdad. Animo a la gente a que se acerque a ellas. A quien le guste más un cine, digamos, del ámbito familiar, digamos, un poco, pues tenemos la sección de Enfant Terrible, lo voy a decir en francés, con mi francés macarrónico. Pues es esa sección, ¿no? Que tenemos que es cine realmente para todos los públicos, ¿no? Y que creo que puede llegar a todas las sensibilidades. También tenemos películas dentro de la programación normal que yo creo que son para un público amplio, y luego hay otras que sí que es verdad que son un poco más lo que se suele comentar como cine raro o cine, digamos, que se sale de lo convencional. Pero sí que es verdad que no creo y nunca he estado de acuerdo, ¿no? con las acusaciones de elitismo que desde algunos sectores siempre se han lanzado al festival en esta etapa, ¿no? Desde los 90, en la que apuesta por un cine, digamos, que se sale de la norma, porque yo realmente no lo veo así, ¿no? Yo creo que son películas que si uno se acerca después son mucho más accesibles de lo que puede parecer en un principio. Y luego también me gustaría destacar el hecho de que apostamos por mucha gente joven que pensamos que pueden ser en el mañana cineastas de referencia, y quería hacer referencia a Carla Simón, por ejemplo, a quien tuvimos aquí en 2017, justo antes de que empezase todo el éxito posterior, que ganase el Goya y que se convirtiese en una de las grandes figuras del cine español. Y otro es Oliver Lache, que estuvo aquí en 2010 presentando su primera película, que lo tengo que decir, Todos vos sodes capitán, se estrenó a nivel español aquí. Apostamos por él después de ver su ópera prima, y ahora mismo pues está siendo pues eso, el candidato a los Oscars por España, y bueno, teniendo un éxito internacional increíble, ¿no? Entonces lo que digo siempre es que aunque no suenen de nada estos directores y directoras que tenemos, ir a ver sus películas, porque pueden ser los Carla Simón y los Oliver Lache del mañana. Claro que sí. Que vaya carrerón en ambos casos. Sí, sí. Sí, la verdad es que sí, es un orgullo. Un buen cine, ¿no? además, muy... Yo lo que iba a añadir, Alejandro, a esto que dices son cifras. La gente que va a las proyecciones cada año batiendo récords, quiero decir, y eso no es casualidad. Sí. Entiendo que es que a la gente le interesa el cine, y luego, al margen de gustos, que esto pasa un poco como la música, ¿no? Bueno, a mí me gustan más unos que otros, pero disfrutas de la música en general y disfrutas del cine, de ver cosas, bueno, nuevas. Sí, yo creo que la gente es
bueno, tenemos un poco el efecto evento, ¿no? Que es ese... También. Y el efecto hype, sí, ¿por qué no? Lo tenemos un poco, es verdad. Bueno. La gente se motiva, se va motivando unos a otros. Pero claro, también es la experiencia que es distinta, ¿no? Porque aquí tienes, primero, a precios muy asequibles, tengo que decir, que son más asequibles que el cine comercial. Tienes las películas acompañadas casi siempre por los directores y por gente del equipo, que es algo que no pasa habitualmente. Y luego pues tienes todas las actividades complementarias que tenemos, que creo que son muy interesantes, se pueden visitar y son todas de acceso libre. También enriquecen, ¿no?, esa experiencia, que no sea simplemente pues un maratón de películas que se lo puede hacer uno en su casa. Ahora mismo pues con una calidad increíble. El hecho también de compartirlas con el público, de ir comentándolas con la gente que te acompañe. Y luego también tenemos pues las fiestas nocturnas, que creo que es un meeting point interesante, donde se juntan pues las personas que hacen las películas, los que hacemos el festival y el público. Y además sin ningún tipo de barreras entre unos y otros, ¿no? Porque creo que tenemos que estar... Y en ese sentido nos diferenciamos bastante de otros festivales, por ejemplo el Festival de Cannes, ¿no?, que tiene como, no sé, igual tiene 40 acreditaciones distintas, ¿no?, y en el que sí que realmente es bastante inaccesible, ¿no?, el llegar a los cineastas. Aquí pues estamos todos en el mismo sitio, comemos todos en las mismas mesas, no hay zona VIP ni nada similar, es que estamos todos cercanos, que es lo que creo que, para lo que creo que estamos. Claro. Bueno, si no me equivoco, 197 obras, de las cuales 110 están dirigidas o codirigidas por mujeres. De hecho, en esta edición, 63 edición, Alejandro, se pone mucho más de manifiesto. Ya lo veníais haciendo en el pasado, pero en esta creo que dais un paso significativo en este sentido, con el compromiso con la igualdad y la visibilidad de las cineastas. No sé si añadir que algunas de las cosas más interesantes que estamos viendo están hechas por mujeres. Sí. La verdad es que, bueno, en este sentido tenemos el apoyo de la Dirección General de Igualdad de Gijón, que es importantísimo, que nos ayuda también a sufragar los gastos relativos a estas películas de derechos de exhibición, de invitaciones y demás. Es un gran apoyo también de la tertulia feminista Les Comadres, CIMA y otras muchas entidades. Pero la verdad es que ha surgido de forma totalmente orgánica, ¿no? Al final nos dimos cuenta de que había más directoras que directores, nos dimos cuenta al hacer el recuento, no en el momento. Y sí que es verdad que en algunas secciones, cuando intentamos buscar a directoras que ya tengan una carrera larga, nos cuesta encontrarlas porque se las rifan los festivales, porque hay pocas. No hay tantas directoras que tengan más de 3 películas. Sin embargo, en secciones como Retuellos o en secciones, digamos, donde incluimos más cine hecho por gente que está empezando, ahí hay una eclosión muy importante, ¿no? Y en el cine español, por ejemplo, lo estamos viendo, muchas de ellas han pasado por Gijón. He mencionado a Carla Simón, pero podemos hablar de Elena Martín, de Clara Roquet, de un montón de directoras que están haciendo ahora mismo, pues yo creo que cosas de las más interesantes, ¿no?, en el cine español. Y aquí en Asturias también tenemos a gente como Elisa Cepedal, como Alicia Moncholí, que ha hecho un cortometraje que está rulando por todos los festivales de España y internacionales, o Celia Viada, ¿no?, que creo que son talentos también jóvenes y que están teniendo una repercusión ya fuera de Asturias también. Eso es importante. Precisamente también crece, creo, Alejandro, la representación asturiana. 39 títulos. Sí, la verdad es que, bueno, aquí también... tiene responsabilidad en ello el hecho de que hemos hecho un foco a una directora astur-venezolana y contamos esas películas como asturianas. Bueno, de hecho, pues, varias están rodadas aquí, que es Elena Duque. Por eso hay un poco más de cine asturiano. Pero sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Yo creo que ha subido muchísimo el nivel, eso siempre lo digo. Recuerdo cuando empecé el primer año que estuve en programación del festival, en 2010, nos costó mucho configurar la sección asturiana realmente, o sea, porque bueno, había muy pocos trabajos y los que había, pues algunos eran muy amateurs, o sea, realmente era algo que costaba trabajo. Ahora mismo dejamos fuera cosas interesantes, o sea, llegamos al punto de que hay cosas que podrían ser, que hace 15 años serían totalmente programables, ahora mismo se quedan fuera, ¿no? Y esto... Bueno, esto es muy interesante. Aquí creo que se está haciendo muy buena labor por parte de los laboratorios que hay en Asturias, el laboratorio que hay en Sodeco, el laboratorio que hemos hecho nosotros con Semilleru también, creo que tiene bastante que ver. La labor que se hace en el Cislán creo que cada vez es mejor. Los cortos que nos llegan del Cislán, de hecho, cada vez son mejores. Y bueno, pues y también los proyectos que nos llegan están mejor redactados, están mejor maquetados, están mejor
orientados en general, ¿no? Esto se nota también cuando valoramos por ejemplo, los proyectos que se presentan al Premio Nuevos Realizadores del Principado de Asturias, que se entrega durante el festival, pues ahí vas viendo esa evolución, ¿no? Yo creo que es una muy buena época para el cine asturiano. Cuando llega al festival en 2017 como director, no recordaba a nadie la última película asturiana en sección oficial, y ahora mismo tenemos cada año, ¿no? Este año con Plaza Mayor, de Marcos Merino, y en la sección oficial de cortos tenemos pues 2 trabajos estupendos también de 2 jóvenes directores, ¿no? Que creo que bueno, que es algo a lo que nos estamos acostumbrando, pero que antes no era tan habitual. Claro, todo esto que tiene, además de con la formación, tiene que ver, bueno, pues con la creatividad de directores y directoras asturianas, y con la formación. Entiendo que había como una carencia de cómo presentar un proyecto, de cómo hacer un proyecto. Tengo un buen guión, se va a convertir en una película, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Y creo que ahí esas patas que mencionabas, lo que hacéis vosotros en el festival, lo que hace Sodeco, o lo que se hace en el CISLAN, creo que está muy bien orientado en ese sentido, ¿no? A ser profesionales de esto. Exacto, sí. O sea, nos encontrábamos, yo recuerdo eso, ver los proyectos de nuevos realizadores de hace años. Había buenas ideas, pero no digamos que no tenían la forma adecuada, ¿no? O sea, no estaban presentadas de la forma que tienen que presentarse también para que profesionalmente luego te puedan otorgar una financiación, pues ya sea europea, ya sea del Ministerio de Cultura o incluso de las líneas de ayuda que pueda haber en Asturias, ¿no? Faltaba profesionalizar un poco más esa parte, que es fundamental al final si uno quiere también dedicarse profesionalmente al audiovisual, ¿no? Saber cómo se presenta un plan de rodaje, cómo se presenta un presupuesto de rodaje realmente realista, y bueno, también la presentación y la forma de ordenar la información, ¿no? Yo creo que era algo que estaba como en bruto, y ahora mismo pues nos llegan proyectos muchísimo más pro, con también una maquetación más atractiva, que es una cosa importante también, también con unos vídeos, video pitchings, o unos vídeos, digamos, explicativos del proyecto, que la gente se los trabaja mucho más, porque al final dice mucho de ti, ¿no? O sea, yo he visto proyectos, cuando he estado en la comisión del ICA, del Ministerio de Cultura, viendo proyectos a nivel nacional, ¿no? de películas para financiación. He visto, pues a lo mejor te presentan el proyecto y luego el vídeo que te mandan está grabado de mala manera en tu cocina con una planta horrible detrás, y es una grabación es un plano horroroso, y dices, hombre, es que esto ya me da una información de que no sé si tenemos que otorgar la financiación a esta persona, porque pues hay casos, hay cosas así, ¿no? Dices, esto no tiene sentido, hay que trabájate un plano, ilumínalo bien, ¿no? Y haz algo que sea realmente que demuestre que luego puedes hacer algo con esa financiación, ¿no? Claro. Bueno, Arturo Valls en la inauguración, ¿no? En la gala de inauguración el 14. Sí, la verdad es que son los perfiles que siempre digo que son los mejores para presentar, ¿no? Porque tienen esa parte de actores, cómicos, presentadores, con muchas tablas. En los últimos años pues hemos tenido a gente un poco en esta línea, como estuvo Santiago Segura hace un par de años, estuvo Gran Wyoming hace 3. O sea, son gente con muchísimas tablas, como digo. También Julián López el año pasado, que hizo una presentación estupenda. Y luego Arturo tiene algo que, por un lado, porque le conocimos hace unos años, que estuvo aquí presentando una película en el cine de verano, una colaboración con la Academia de Cine, y tiene muy bien compartimentada su parte, digamos, más popular de luego la parte profesional. Siempre nos hizo preguntas muy, muy interesantes sobre cómo se funcionaba la selección de los festivales por dentro, cómo funcionaba la distribución y demás. Y luego, como productora, ha hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, el corto Totem Loba, con el que ganó el Goya al mejor cortometraje, dirigido por Verónica Echegui, fallecida este año, a quien queremos también recordar, fallecida muy, muy joven. Muy joven, sí. Y la verdad es que, bueno, pues yo creo que es un perfil perfecto, ¿no? Y bueno, también creo que le da altura a esa gala inaugural tenerle a él, y seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. Bien, se estrena en España, creo que la habéis elegido además para el arranque del festival, la película Blue Moon, de Richard Linklater. Sí. Esto es saldar una vieja deuda, porque yo recuerdo cuando empecé en programación, precisamente en 2010-2011, queríamos inaugurar un año con una película de Richard Linklater, Bernie, una película que me encanta, con Jack Black, estupenda.
y no pudo ser. También le invitamos a venir y no pudo ser. Y es como un viejo sueño, ¿no? El cumplir, el inaugurar con una película de Richard Linklater. Además creo que está en plena forma. Este año ha firmado 2 películas. Esta película que se estrenó en Berlín y ganó un premio a la interpretación, Blue Moon, con Ethan Hawke y Margaret Qualley, que son 2 pedazos de actores. Y es una película con unos diálogos deliciosos y que transcurre casi en tiempo real y que realmente creo que es una forma de arrancar estupenda. Y luego tiene otra que es Novelback, que es una historia sobre el rodaje de la final de la escapada de Jean-Luc Godard, que es maravillosa también, la vamos a poner también en nuestra sección Esvilla, y animo a todo el mundo a acercarse también a esta película, que es realmente ver como volver a los años 60 y a principios de los 60 y ver realmente, o bueno, finales de los 50, realmente, que fue el 59 fue el rodaje al final de la escapada, y realmente ver ese París, o sea, ese blanco y negro de las películas de la Nouvelle Vague, lo recoge de una manera increíble. Bien, bueno, se mantiene el festival, la edición de este año, con los pilares clásicos y básicos de siempre, ¿no?, de la programación. Sí, los pilares son básicamente los mismos. Hay alguna novedad, por ejemplo, Fix Premier, que era un apartado no competitivo, se convierte en un apartado competitivo dentro de la sección oficial, y aquí tenemos grandes nombres del cine internacional. O sea, la verdad es que creo que es un lujo esta sección. Está gente como Denis Coté, que ha competido en sección oficial de Berlín, está gente como Marie Lossier, como Rita Acevedo Gómez, como Ben Rivers, que son grandes nombres, y me parece que ha quedado niquelada la sección. Y luego tenemos la Noche del Corto Español, que también se convierte en una sección competitiva. Y esto, bueno, me parece interesante también el poner en valor esta selección. Y además son 10 cortometrajes dirigidos por mujeres. Y esto también fue así, cuando nos dimos cuenta, eran todos dirigidos por mujeres al final de la selección. No fue algo buscado. Claro. Bueno, hay un capítulo de premios, creo que interesante. Sí, tenemos... Juan Maciel, Lisandro Alonso, Vicky Peña, Naomi Cabase o Pilar Palomero, ¿no? Sí, la verdad es que creo que es un espectro bastante amplio el que se cumple, el que se abarca con estos premios, ¿no? Por un lado tenemos a Naomi Cabase, que es a nivel internacional, pues alguien que viene de Japón, que fue la persona, director o directora, más joven en ganar la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, o sea, ya en los años 90, y desde entonces es una habitual de todos los grandes festivales, multipremiada en todos ellos. Es es un acontecimiento realmente que pueda venir. No se prodiga mucho en festivales, por tanto, agradecemos muchísimo su presencia y queríamos conmemorarlo con este nuevo premio Gijón Plató, que es un reconocimiento del festival y también de la ciudad, ¿no?, a esa visita, para conmemorar esa visita de Naomi Cabase. Luego tenemos a Lisandro Alonso, que ya es un viejo conocido del festival, lo ganó en 2008 con Liverpool, ganó el premio a la mejor película. Y bueno, queremos reconocer también ese trabajo posterior que ha hecho, ¿no?, estas películas que nos encantan con Viggo Mortensen, como Jauja, que me parece una maravilla, especie de post-westerns que hace. Y la verdad es que, bueno, pues tenerle ahí, además en una charla que va a ser después de la película La Libertad, que se va a ver en el Teatro Jovellanos, una charla con Albert Serra, que ahora está también ahí en las shortlist para los Oscars, también con Tardes de Soledad, y que es también un amigo del festival. Van a tener una charla junto con el crítico Roger Coza, creo que es un buen acontecimiento también. Después tenemos a Vicky Peña, que es una de las grandes del teatro y del cine en España, nominada 2 veces al Goya. Y bueno, pues Premio Comadre. Premio Comadre, o sea, es una estupenda presencia. Pilar Palomero, que cubre ese espectro de cineastas jóvenes españolas que he dicho antes, sí, y que nos parece una de las mejores ahora mismo a nivel nacional. Y me queda Maciel, que creo que no necesita presentación, yo creo que es historia viva de este país y que lleva siempre por delante su asturianía. Sí. Y ahora que estoy tratando con ella, pues puedo decir que carácter, que es una de las cosas que solemos tener, los asturianos tiene. Sí. Lo digo en el mejor de los sentidos, pero vamos. Encaja muy bien. Sí, sí. Mira, empezamos la conversación hablando de esas etiquetas de cine independiente y tal. He visto alguna por ahí, ¿no? El Fix es un festival pop. Sí. Maciel entra de lleno, ¿no? Claro, sí. Antes hablábamos de la Nouvelle Vague, ¿no?, de Godard, sí, que es un cineasta pop, absolutamente, que utilizaba una especie de técnica de collage
cinematográfico, y creo que es muy pop, ¿no? Tener a un icono como Maciel, como también hemos tenido a otros en el pasado, ¿no? Como Liliane de Celis hace un par de años, que también me parece son reivindicaciones en las cuales, como decía la gran Isabel Luege, pues estamos con el Callejos del Cinema en una mano y la Super Pop en la otra, que es una frase que me encanta y que la he recuperado estos días, porque creo que define muy bien el espíritu del festival, ¿eh? Y me sigue funcionando. Esta es una frase de hace años. Vale, el otro día leí la Super Pop, no sé si sigue, creo que ya no se edita en papel, no sé si seguirá online. No sé, pero bueno, mucha influencia. Pero creo que gente de nuestra generación lo entenderá. Sí. El otro día fui a ver la exposición de Colita en el Niemeyer, no sé si lo has visto, que hay un apartado de su trabajo como en distintos rodajes, entre ellos con Gonzalo Suárez, con el que hizo algunas pelis interesantes, Morbo, por ejemplo. Uh-huh. Pero leí una frase que encabeza la exposición, que le llevo dando vueltas porque me parece buenísima, muy buena, muy buena reflexión, que dice: la cultura tiene que ser sexy. Y lo enlazo con esto del pop también, ¿no? Sí, me gusta mucho esa definición. No he podido ir a ver la exposición. Creo que tienes a ver si tengo tiempo todavía después del festival. Hay mucho cine, por cierto. Sí. Es que ahora estamos ahí. Ya me imagino. Pero bueno, a ver si la puedo recuperar después, sí. Y sí, yo creo que hay algo, también cuando estás haciendo la programación, ¿no? Hay a veces, y confirmas una película, hay algo sexy en ver cómo se van juntando las películas dentro de una sección, ¿no? Vale. Hay un clic ahí en nuestras cabezas que dices: Esto está funcionando. Algo está pasando aquí. Sí, y se genera algo como una química entre las películas. Sí. Vale. Bueno, no mencionamos, lo hago ahora, Anémona. Creo que es será otro de los grandes momentos del festival. Estreno importante, con el debut de Ronan Day-Lewis. Sí, la verdad es que nos parece un puntazo tener esta película. Lo dijo Tito Rodríguez, nuestro programador, que ha hecho un trabajo fantástico, por cierto, junto con todo el comité de selección, para poder tener este tipo de películas y todas las que completan el festival. Y sí, o sea, creo que es un acontecimiento que Daniel Day-Lewis vuelva a estar actuando en una película. Es una película muy especial, yo creo que nos encaja completamente en nuestra línea de trabajo. La oportunidad de verla por primera vez en España me parece un lujo para el festival. Ahí tenemos que agradecer a Universal Pictures, y concretamente a José Luis Hervía, su CEO, por esta gestión. Al final la película se añadió después de todas las demás, porque llevó tiempo, ¿no? Fue largo el poder programarla, y bueno, pues sí que es verdad que es una película producida por una mayor, pero creo que tiene todo el espíritu del cine de autor, con una caligrafía propia, y que tiene momentos súper intensos, y a mí me parece una película muy seria y muy buena. Claro que sí. Bueno, porque además lleva mucho tiempo montar un festival, me imagino. Sí, la verdad es que lo que se ve es la punta del iceberg de todo lo que se intenta, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que se intentan, no se consiguen por diversas razones, a veces porque las películas tienen otros planes de distribución, en otros casos porque no quieren comprometerse con festivales porque quieren antes intentar la distribución comercial en España, en otros casos pues por miles de razones, ¿no? O sea, puede no darse, ¿no?, el tener una película, aunque yo siempre pienso que si no está es por algo. Y esto es una especie igual porque de no es el momento, ¿no? Sí, es como, bueno, si al final no está, por algo será. O sea, es como... Llegará su día. Porque al final como siempre digo, no cambio la programación por ninguna otra. Creo que está muy bien como está. Y en algunos casos sí que a veces pues bueno, nos da pena no poder poner algún título, y sobre todo traer a algunos cineastas que no están disponibles, y es difícil, ¿no? De todas formas, también eso lo podemos llamar honestidad, que creo que es una de las características del festival, ¿no? Al menos desde que yo lo conozco, de un trabajo honesto. Cada momento tuvo su festival. Ahora es el festival que diriges tú, Alejandro, pero hay que decir que eso no ha cambiado, ¿no? Lo acabas de decir, la programación que tenemos es la mejor que podíamos tener para este festival. Yo creo que es la mejor que podemos tener, siempre desde nuestro punto de vista, claro, y con nuestra línea. Sí que, pero también reconozco que hay cosas que me hubiese gustado tener y que no están. O sea, esto yo creo que el decir, no, mira, es que solamente está lo que yo he querido. Ya. No, pero hay alguna cosa que nos hubiese gustado también tener y al final no puedes tenerlo. Intentas. Bueno, y no pasa nada. Al final llega Blue Moon, ¿no? O sea que... Pero Blue Moon, claro, es una forma, por ejemplo, de arrancar muy buena. Y la película de clausura, que también El Gran Arco, que también la recomiendo a todo el mundo porque es una
para mí es como una especie de versión, digamos, más modesta de lo que es el de Brutalist. Es un tema parecido, en este caso la construcción del Gran Arco en París durante la época de François Mitterrand, pero es una comedia dramática potentísima, súper bien interpretada y que realmente es adictiva, ¿eh? O sea, Vale. soy muy fan también de esta película. No quería insistir mucho porque, no quería insistir mucho en todas las películas. Es imposible resumir un festival en una entrevista. Yo sé que tenéis las publicaciones habituales del festival, que hay referencias en las redes, en fin, que quien quiera ver la programación al completo tiene posibilidad de hacerlo, pero quería terminar pidiéndote los momentos, según tu criterio, claro, que esperas sean o que son ya estelares, digamos, en este festival. Sí, a ver, ya hemos mencionado varios. Por un lado está Anémone, por otro lado también yo creo que está la película de Lisandro Alonso, La Libertad, con la charla con Albert Serra. Diría también el estreno de Emergency Exit, que es la película de Luis Miñarro, que compite en sección oficial, que tiene un reparto estelar, donde está precisamente Naomi Cabase, la directora que homenajeamos, y también Marisa Paredes en su última aparición en pantalla. Yo creo que esto también va a ser un momento muy bonito y muy emotivo. Además viene una representación muy amplia del equipo de la película. Yo creo que es otro momento muy, muy potente. Y bueno, señalaría también algunos pases especiales que tenemos, por ejemplo, La Tierra Negra de Alberto Moraes, que va a contar con la presencia de Sergi López, de Laia Marul y de Andrés Gertrudix, que me parece que, bueno, Sergi López, que está de moda también con Sirat, ¿no? Con Sirat. ¿La viste? Sí. ¿Y? Una película bastante especial, ¿no? Sí. Y sí, o sea, yo tengo mi opinión sobre la película, prefiero guardármela para mí. Todos la tenemos, sí. Es que pero me gusta que sea un cine que no te deje indiferente, ¿no? Claro. Yo creo que eso es algo importante, y bueno, yo creo que tiene valores como la fotografía, la música. Sí, se lo dije a Oliver, yo habría metido más rave, porque me encanta la secuencia de la rave inicial, y me hubiese gustado que durase eso como una hora. Sí. Habría hecho una hora de rave y luego ya el resto. Vale. Pero porque me pareció que había poca rave. Sí. Pero quitando eso, es cine, gran cine, ¿no? Está de muchos quilates y que arriesga, y eso siempre hay que valorarlo. Bien. Bueno, pues que vaya bien, Alejandro. Terminamos. Un placer, como siempre, charlar contigo. Ven cuando quieras y que salga bien esta edición, que saldrá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido que hacemos cada mañana aquí en RTPA, en Asturias al Día. Vamos a cerrar este miércoles, es miércoles hoy, creo, ¿no? 4, 5, 6. Con un libro, Ángel González, Poemas para mirar despacio. Es un libro que se edita por Pintar, coincidiendo además con el centenario del poeta asturiano Ángel González, y en el que ha tenido mucho que ver nuestra querida amiga Rosa Serdio, que nos acompaña en el estudio. Buenos Rosa, días, ¿qué tal? ¿Cómo buenos estás? días. Buenos días. Bien, estupendamente. Creo que has tenido mucho que ver en esta historia porque, a ver, y si quieres empezamos ya. Sí. Has elegido los poemas de Ángel González, creo que 12, que forman parte del libro. Bueno. De este maravilloso libro. Yo creo que nos quedó como mejor podía quedar, porque quitamos todo lo que, por ejemplo, a mí y a Esther igual, no nos gusta que haya en un libro de poesía infantil. En principio, ejercicios al final. Y dijimos, no, o es un libro de poesía... Ha sido maestra. Bueno, para algo me tenía que servir. ¿Tú crees? Muy bien. Entonces, el homenaje es a Ángel, los poemas son de Ángel. Es un libro para Ángel, que 100 años después bien se merece. Desde luego. Y todo era como, digamos, una visión nueva de los libros que se puedan ofrecer a los chavales y sobre todo también a los maestros, porque hay un intermedio de formación en el profesorado que necesita mucha cantidad de literatura.
y me consta. Vale. Entonces, cuando Esther me metió entre la espada y la pared y dijo aquello de tengo... Pero fue un minuto, creo. No, creo que no llegó al minuto. No, llegó a día y medio porque la empresa no era cosa sencilla. Igual le asusta. Primera cuestión, Ángel no es un poeta, es un poeta para adultos. Pero, bueno, ¿hace poesía? Si lo leíste con tus alumnos, que yo lo hice en la Viana, si tus alumnos hicieron ya una criba para hacer presentaciones de aquellas que hacíamos nosotros en la clase, un día sí y al siguiente me siguió gustando y traje este otro. Y el primero de los poemas que elegí fue uno que leyó un chaval de mi clase un día de estos. Y dije, pues por aquí, por este hilo puedo empezar. Pero claro, puedo empezar a leerme toda la obra de Ángel González. Bueno, que está bien. Obra... Ya la habías leído, supongo. A ver, pero la lees cuando te apetece, la lees con otros objetivos, la lees de otra forma. Entonces aquí era leer para decir esto sí, esto no, esto quizá, y dormir y callar, dormir poco, callar mucho, porque además es un encargo de, ya lo viste, ¿no? Sí. Es un encargo de bibliotecas, de educación y bibliotecas del Ayuntamiento de Oviedo para el centenario de Ángel, o sea que no era cualquier cosa. No. Y le decía yo a Esther, casi prefería escribir un libro yo que ponerme a juzgar la obra de un excelso poeta como es Ángel y extraer de un poeta para adultos 12 poemas. Los poemas que estuvieran al alcance de los niños. Segunda parte, de los niños de hoy. O sea que no estamos hablando, y yo estaba por casa que temblaba como una vara verde, que se dice en Asturias. Bien, creo que te echó un cable, o que hablasteis, o que participa en el proyecto, la viuda del poeta, Susana Rivera. Susana contrastó cada elección. Es decir, yo no hablé con Susana todavía, ni le escribí ni nada, porque, a ver, la historia te la sabes y cuando estás haciendo un proyecto es mejor que solo haya una persona de parte de la empresa que hable con la persona adecuada, conveniente y exacta. Y entonces yo dije, Esther, yo no. Y dijo la ilustradora, que es absolutamente nueva y es un hallazgo, porque la cuestión Buxó. artística de este poemario es una gozada. Entonces, en ese momento Susana también estaba cuidando de su mamá, que luego finalmente falleció. Bueno, estas cosas de la vida. Y nos íbamos intercambiando, y de hecho yo tenía una selección y al final, en la definitiva, vi y dije, Esther, yo no terminaba así. Dijo, pero Susana encontró este final que nos pareció más interesante, que es un final en soneto, y ahí llegamos ya a Ángel, porque Ángel tiene unos sonetos espectaculares. Muy bien, bueno, entiendo que es muy difícil, y entiendo lo que me dices, porque, claro, ¿qué escoges? Y sobre todo, ¿qué dejas entre fuera? El clavel y la rosa, ya sabes. ¿Qué dejas fuera, no? Sí. Dejar fuera es muy fácil. O sea, hay una antología de Benjamín Prado. Lo curioso de la obra de Ángel es que tú vas a la librería y no encuentras casi nada editado. Y es su centenario, y a mí me pareció como una bofetada a mí misma, ¿eh? Entonces yo fui a Cervantes, dije, ¿solo tenéis esto de Ángel González en su ciudad natal? Y dijeron, es que no hay más, son 100 años y han venido otros poetas, ha venido otra ola, otra forma de poesía, otra, ya sabes. Sí. Entonces, yo recogí todo lo que yo tenía, lo que anduve por las librerías y me hice con todo lo que me pareció que debería volver a leer. No lo que estuviera ya elegido y siempre de puntillas. O sea, yo nunca lo pasé tan mal. Rosa, tú eres langreana. Sí. Ángel tuvo
pues una relación intensa. Los conozco a todos. Los conoces a todos y conoces su trabajo seguramente. Hombre, claro. Yo creo que se le dé mucho porque, y a veces y no tengo ningún rubor en decirlo porque se lo dije a ellos y no pasa nada, ¿no? Pero a mí Ángel González me llegó gracias a Luna de Abajo. A Luna de Abajo, ¿no? Y su fabuloso trabajo y a la tesis de siempre Ricardo que tengo oportunidad, Labra. a la tesis de Ricardo Labra, siempre que tengo oportunidad lo digo y se lo digo a ellos, ¿no? Pero creo que además para Ángel González aquel momento fue muy importante. Aquel momento para Ángel yo creo que fue de afirmación de la humanidad de su poesía. Y lo digo así porque me sale a mí, después de haberlo leído mucho, de conocer a Ricardo, de conocer a Noelí, de conocer a Pandiella, Alberto que por desgracia no pudo disfrutar de tal, de conocer la marcha porque somos contemporáneos. Sí. Otra cosa era que yo tuviera otra marcha y ellos tuvieran la cuestión literaria, yo la didáctica y la pedagógica. Y luego en ese grupo estaba Miguel Munarriz, sí. Relación con Langreo y lógicamente relación con Oviedo, con la ciudad de Oviedo. No, pero era donde terminaban todas las giras de Ángel. También sabemos el sitio, pero no lo vamos a decir. No, incluso sabemos las canciones también. Y todo. Digamos que más cosas, sí. Asturias para Ángel no solo era nacer, sino que era permanecer y querer. Mira que lo pasó mal, bueno, no le tocó históricamente le tocó la mala, sí. y dentro de la mala, digamos que el núcleo Langreo-Oviedo fue para Ángel fundamental. Un apoyo moral. Luego ya otra cosa son los devenires de la historia, en los cuales pues cada quien tiene lo suyo y ya está. Y ahí estamos. Lo decías, excelente trabajo el de Marina. Y cuando tú que yo estás acostumbrada a trabajar con ilustradores, ilustradoras, quiero decir que es muy importante su mirada, ¿no? Sí. Y cómo les llega el proyecto. Sí. ¿no? Lo más importante fue esto. Le dije, Esther, a ver, tenemos a Esther de por medio. Y hoy que no estábamos a rajar aquí fuertemente. Ella y lo sabes. Ella conoce... Sí. A ver, para el último libro nuestro esperamos 7 años para las ilustraciones de Barquillos y Cometas, que no tienen nada que ver hoy aquí. Cuando llevábamos ya mucho planteado y mucho leído y mucho todo, dije, Esther, ¿quién lo va a ilustrar? Porque claro, es importante la elección, pero es muy importante la visión del ilustrador, que la visión del ilustrador eleva el elemento poético un montón. Y me dijo, es una chica catalana, es una ilustradora nueva. Luego descubrimos que tenía 3 o 4 libros en catalán y que era alumna, el mundo es así de pequeño, que era alumna de otra ilustradora magnífica de la cual yo tengo en casa un cuadro. Bueno. Y le dije, cierras ahí un círculo guapo, ¿no? Sí, bueno, es que había que agarrarse a cualquier cosa que te mantuviera en el aire. O sea, que no te entrara... Porque por detrás de todo este abanico de trabajo, de reflexión, de elección, de elaboración didáctica, de elaboración plástica y de todo esto hay el mundo de Ángel, el otro mundo de Ángel. Y ese otro mundo de Ángel, en la gente que estaba trabajando en este pequeño mundo de Ángel, nos pesaba mucho. Claro. Porque son unas teclas muy graves. Bien. Bueno, como ocurre con muchas de las publicaciones de Pintar, hay una parte didáctica que igual no es visible en el libro directamente, pero sí que en no se quiso. No, lo cuentas ahora, pero sí en la parte online, ¿no? De Pintar. No se quiso, hay muchos libros, bueno, y desde que yo llevo leyendo con los críos, hay unas editoriales que añaden un apéndice de lectura del libro. Y yo entiendo que el libro de poesía tiene que ser poesía y ya. Luego, entonces, como la gente anda muy apurada de tiempo, dicen, y tienen la costumbre de poner ejercicios después de la lectura. Yo estoy por la lectura y por el diálogo, lo que hacemos tú y yo, por la recitación, por la teatralización, pero no por el ordeñado de poemas. Entonces, yo cuando explicaba uno en clase,
por ejemplo, uno de versificación. Decía, vamos a hacer la autopsia de esto y lo vamos a dejar inservible. O sea, tú coges una cosa de Lope de Vega, la estudias a fondo, la desguazas y ya no quieres leer más aquello porque está deteriorado por la manipulación. Y no queríamos eso. Entonces, en la página de Pintar, los profesores tienen más de lo que quisieran para poder reflexionar, para poder leer, para poder ampliar, porque hay mucha gente que Ángel no lo conoce y es triste decirlo, porque los poetas nuestros, ellos, ellas, todo el mundo que escribe aquí, un montón de gente, y hay muchas personas de una talla excepcional, no solo Ángel, ponte Bousoño, pon los que fueron profesores. Bueno, era de su grupo. Claro. Si vamos a las edad, categorías si vamos que nos a por enseñáis edad, en la ¿no? escuela, maestros, No, ya maestras, no, profesores, ya no. generación del 50, ¿no? Ya no, eso para ti, para mí, que somos gente te ayuda. Pero ahora no, ahora la poesía no es que esté a la baja, es que no está. Entonces, O sea, como siempre, más o menos. no. No, porque antes siempre había un chiflao por allí que decía, oye, vamos a hacer una obra en Navidad de Gloria Fuertes en verso. Oye, yo eso lo hice en la Viana, no murió nadie. No, que se sepa. No, siguen por ahí porque los veo. Entonces, no queríamos esa mezcla didáctica, el homenaje tenía que ser poético y luego si el profesorado quiere indagar, profundizar, que lo tenga ya, porque la otra opción es, no hay nada de tal y cual, no, yo en esto no me meto porque no tengo con qué. Entonces era cerrar la escapada del que quisiera salir vivo del invento y ponerle en bandeja un material. Vale, es un libro, esto me encanta, para lectoras y lectores a partir de 5 años, en lectura acompañada. Sí, claro. Y para quienes se aventuran de manera autónoma desde los 8 o 9. Sí. La pregunta es... Reflexiones sobre esto. Por ejemplo, hay poemas que, bueno, yo me imagino porque lo hice, incluso con críos de clase. ¿Quién quiere venir a que le lea como si fuera de infantil? Alguien sentado en mis rodillas y yo leyéndole un poema, y el que fuera o la que fuera acababan así, mira, yo con el libro y ellos aquí echados. Digo, se acabó el poema, lee otro, anda. Por favor. Claro, el acompañamiento, además hay una cosa tan ideal que si la vivieran los adultos, ya digo no profes, padres, abuelos, los que fueran, es el acompasamiento del latido del corazón de las dos personas cuando tú lees a un niño. Bien. Pero eso hay que comprobarlo, claro. Porque la poesía, y son palabras tuyas, se goza, se comparte. Estamos a punto de terminar. ¿Quieres leer un poema? Ay, yo sí. Yo leer, ya sabes, en plaza pública o en mercado pescado. Vale, coge el que quieras. No, yo siempre abro así. O sea, el que sale, caiga, ¿no? Sí. Voy a leer el que llevó. Luego vas a tener que dejarme leer 2. Bueno, la verdad de la mentira. Vale. Al lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y una voz cariñosa le susurró al oído: ¿por qué lloras si todo en este libro es de mentira? Él respondió: lo sé, pero lo que yo siento es de verdad. Y este de postre, que no sé cuál va a ser. Ay, sí. Todo amor es efímero. Y este poema también. Ninguna era tan bella como tú durante aquel fugaz momento en que te amaba mi vida entera. Bueno, perfecto. Podría estar hasta mañana leyendo. Perfecto. Yo cuando me pongo a leer no tengo... Bien, son 2 de los poemas que están en Ángel González, Poemas para mirar despacio, ilustrado por María Buxó, editado por Pintar y por Pintar, y bueno, con la participación de Rosa Sergio, que hoy
Te agradecemos que hayas hecho de guía para nosotros, para la audiencia de esta casa, sobre este libro, sobre Ángel González, sobre el centenario de Ángel González, y sobre todo que dejemos en el aire esa posibilidad de indagar a quien le llegue algo, tiene la posibilidad de descubrir a un grandísimo poeta que dedicó a la ciudad de Oviedo. Creo que se cierra con él, Se ¿no? cierra con un soneto. Con un soneto. Dale. Me toca. Sí. ¿Ves cómo te saco tres? Es lo que iba a decir. Termina pues con una ilustración muy bonita de Marina Buixó de lo que se supone que es el Fontán y un niño que lleva en su mochila un libro de poesía. Sí. Bueno, hay un ser alado que se supone que es la poesía, que va desde la cubierta hasta el final. Ciudad, capital de provincia, se titula. Ciudad de sucias tejas soleadas, casi eres realidad, apenas nido, solo un rumor, un humo desprendido de las praderas verdes y asombradas. Luego hay hombres de vidas apretadas a tu destino semiderruido y muchachas que crecen entre el ruido cual si estuvieran entre amor sembradas. A casi todos miro tiernamente y los viejos alegran tus afueras con sus traviesas cabelleras blancas. Yo estoy contento y cariñosamente caballo gris me gustaría que fueras para darte palmadas en las ancas. Muchas gracias, Rosa. Un placer tenerte con nosotros. Nos escuchamos, nos leemos cuando queráis. Muy bien. Muchas gracias. De todos ustedes, muchas gracias. Disfruten de este miércoles. Mañana jueves estaremos de nuevo con todos ustedes. Feliz día. Hasta mañana. Gracias.